acompañarnos en este programa Un Café con el Pastor. En esta oportunidad estamos con el pastor Manuel Bojorquez y Natalie Casanova. Y en este programa yo quisiera hacerte una pregunta que me he hecho varias veces en mi vida y es: ¿cuáles son esas características necesarias que debe tener un líder para formar iglesia, para formar comunidad? Muchas gracias, Nati. La visión, creo yo, y yo creo que parte de lo que ha hablado la Escritura, de lo que es el liderazgo dentro de la iglesia, está en muchas áreas, en muchos momentos en la Escritura habla de 1 Timoteo 3. Ahí dice que tiene que tener ciertas características y la verdad sí, creo que tú debes estar de acuerdo conmigo de que la medida es Jesús. Sí. La medida es Jesús porque la verdad sin el poder del Espíritu Santo, sin el trato que Dios hace con cada uno de nosotros, sería imposible llenar esos requisitos. Sí. Hable hombre de una sola mujer, no dado al vino, que tuviera gobierno sobre su misma casa, sobre sus hijos, sobre sus propias maneras de conducirse, que no estafe a nadie, que no fuera codicioso. Da muchas características, pero algo que yo creo que es bien importante en aquellos que queremos servirle al Señor es el corazón. Sí. Primero entregado el corazón delante de Dios y luego la respuesta automática del crecimiento dentro de la iglesia y dentro de un ministerio es la condición en la cual estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás. Okay. O sea que las Escrituras y la palabra del Señor nos da un listado claro de cuáles son esas características que debemos tener. Así es. Pero como tú dices, es totalmente cierto, las características pues realmente son difíciles de alcanzar y como decías tú, pues el estándar es Jesús. Pero me llama mucho la atención esto porque me hice la pregunta en mi mente de cómo empezar a surgir todas estas características. Y como tú dices, es el corazón, ¿no? ¿Cómo disponer nuestro corazón para ser servidor antes que líder? Claro, claro. La visión, creo, y es el corazón, siempre en el momento de esa pregunta, porque siempre cuando comienzas a servirle al Señor, te vienen esas preguntas a la cabeza, porque realmente sientes un llamado de parte de Dios, sientes servirle, sientes que Él está tratando ciertos lugares de tu corazón contigo, pero el principio es si tú estás dispuesto a entregar la vida por otros como Jesús la dio por ti y por mí. Sí, wow. Esa es la primera piedra en la cual te da el entendimiento qué es lo que tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu clama servir al Señor. Sí. Después de esto, creo yo que con un conocimiento y un crecimiento continuo delante de Dios, delante de su palabra, delante de su presencia y permitiendo que el Espíritu Santo haga algo en tu vida que vaya transformando tu corazón para que vayas recibiendo las instrucciones soberanas de Dios sobre tu vida, es pensar que como muchas historias en la Biblia, podemos hablar de Eliseo, podemos hablar de muchos hombres de Dios, de Gedeón, que Dios los llamó haciendo lo que tenían que hacer. Sí. Algo que yo siempre he sentido en mi corazón es, si tú haces el gran llamamiento que es predicar el Evangelio y hacer discípulos, estás haciendo el propósito de Dios en tu vida. Sí. Y estás en el corazón de Dios porque estás haciendo el primer llamado que es para todos. Sí, amén. O sea que debemos ocuparnos en las cosas del Señor. Pero esto que tú dijiste ahorita también me llamó mucho la atención. Tener ese corazón o esa disposición en nuestro corazón de entregar nuestra vida por los demás. O sea, es mi considerar y no sé tú qué opinas de esto, pero yo creo que eso se logra cuando uno es consciente que alguien más dio la vida por él. Así es. Si uno no es consciente que alguien más, es decir, que Jesús dio la vida por nosotros, entonces pues no nos vamos a sentir inspirados. Y creo que la meta definitivamente de todo ser humano acá en la tierra es parecernos más a Jesús, acercarnos un poquito más a su presencia y no solo a su presencia, sino a lo que Él era.
Sí, finalmente es el fruto del trato de Dios con tu vida. Sí. O sea, si tú no estás cerca de la voluntad de Dios, si no estás cerca de su presencia, si esa inmanencia que siempre Dios te da al estar en esta comunión con Él es el que hace la obra en ti. Sí. Lo único que tienes que hacer tú es disponer tu corazón. Como dicen, heme aquí, Señor, Sí. habla que tu siervo escucha. Sí, amén. En ese estado de conciencia y sabiendo lo que Dios tiene manifestada en su palabra de las promesas para los hijos de Dios. Ese es el inicio de la obra de Dios en tu vida. Ese es el despertar. Es decir, que debemos... es que la pregunta que te hacía al inicio, creo que es la pregunta que muchos jóvenes nos hacemos ahora en la actualidad. ¿Cómo ser un líder en la iglesia? ¿Cómo llegar a ser líder rápidamente en la iglesia? Pero lo que estamos hablando hoy por la revelación de nuestro Señor es que no podemos desear ser un líder sin antes ser un servidor. Así es. Si no somos servidores delante del Señor y si no tenemos un corazón dispuesto para servir, pues realmente puede que seamos un líder vano, un líder vacío. Que estamos buscando realmente figurar. Figurar. Ajá. Y ese estado de figurar, de que los otros te vean, sí. Estás cimentado en otro lugar menos en Cristo. Menos en Cristo. Y eso que tú dices que de alguna manera es muy claro, realmente si te ponen a servir y poner sillas, acomodar sillas, si te pones a barrer, hay muchos que me han dicho el testimonio que han comenzado inclusive en los baños, sí. y donde Dios más les ha hablado, sí. ¿verdad? Pero el tema es, ¿con qué corazón estás sirviendo? Sí. ¿De qué manera lo estás haciendo? Sí. Si realmente es con una convicción de que si alguien más dio la vida por ti, sí. ¿tú qué estás dispuesto a hacer para que Dios se glorifique en tu vida y que Él sea manifestado en tu manera de vivir, tu manera de tratar a los demás, tu manera de servirles, tu manera de vivir tu vida un día a la vez, en todas tus áreas, sin máscaras, sin la mentira de exhibir una cara que no es, sino realmente entender, si tú amas al Señor, el amor de Dios se ve en ti y todos lo detectan. Sí, pero no es como empezar a cumplir un paso a paso, no podemos verlo jamás como empezar a cumplir un paso a paso de decir, entonces tengo que empezar por los baños, como tú decías, o tengo que empezar barriendo, Claro que no. poniendo las sillas, sino que realmente es empezar a conocer un poco más de Jesús, de lo que hizo Jesús por ti, por mí, por todos nosotros, conociendo más de su palabra, teniendo más esos espacios, ¿no?, de oración y de intimidad con Dios en nuestro cuarto, en nuestra casa, en nuestro baño, si es necesario, en todo lado y en todo momento en nuestra mente también, y tratar de conocer más, porque realmente si tenemos nosotros, y lo digo porque pues puede suceder que tengamos un ejemplo de una persona, ¿no?, diciendo yo quiero ser como ese líder terrenal, pues realmente nos vamos a ir a pique. Es parte de la condición del corazón humano y eso lo habla muy bien en Jeremías 17, ¿no? Si hay algo engañoso en el hombre es el corazón. Es el corazón, mente, sí. voluntad y emociones. Y eso habla de que nosotros tenemos que quitarnos los pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra voluntad, y en base a esa comunión diaria, en esa determinación, esa intencionalidad, vivir una vida intencional con el Señor es lo que te cambia tu manera de vivir, de sentir, de pensar, y te olvidas de lo que el mundo gobierna y comienza a gobernar el reino de los cielos en tu vida. Y ahí es donde realmente en el tiempo perfecto de Dios se manifiesta tu llamado. Amén. Por lo pronto, como Gedeón estaba guardando gavillas, sí. Dios le apareció. Y de repente, como Eliseo estaba jalando las mulas en el sembradío, llega el Señor y te habla del llamado. Pero tenemos que entender que esa inmanencia, esa voluntad manifiesta de Dios en tu vida, esto es lo que se va a manifestar conforme a tu disposición y vivir esa vida intencional de oración, de devoción y de conocimiento de la palabra. Porque dentro de lo que es la devoción de la palabra de Dios, te manifiesta el carácter, la naturaleza y sobre todo la voluntad de Dios para sus hijos. Y también ahí podemos ver que con todo esto que tú dices también nos quita las inseguridades. Claro. Porque la otra cara de todo esto, tal vez un poco, sí, un poco contraria, es la gente que tiene inseguridades como Moisés, ¿no? Sí. O las personas que podemos tener inseguridades como Moisés,
que decía, pues yo soy tartamudo, todo esto. Y el Señor nos está llamando a servir, el Señor nos está llamando a nuestra iglesia local o a nuestra iglesia en comunidad y estamos diciendo, no, pues es que yo no soy digno. Y realmente... nadie es digno, nadie es digno, amén, nadie es digno. Primero nadie es digno. Ajá. Y luego, pues con esto que tú nos dices de la verdadera comunión con Dios, pues el Señor también se encarga de quitar eso. Y eso es bien importante, porque todos los que nos pueden ver en este momento pueden decir, sí, él habla muy bien, o ella habla muy bien, o habla, o dice, o conoce, pero realmente es habilidades que Dios las tiene guardadas para su plan, sí. No para el tuyo ni para el mío, sino para el plan de Dios para tu vida. Y esa comunión y esa devoción, esa búsqueda que pones de Dios, no te preocupes. En la Escritura dice, con cuerdas de amor te atraje a ti. En el hebreo antiguo no quiere decir que con amor te trajo. Está haciendo una simbología de lo que se trata de sacar un agua del pozo. ¿Se imaginan lo radical de parte de Dios que te está llamando a ti a servirle al Señor? Que te tiene que sacar del pozo. Y no es con cuerdas de amor, sino realmente te está hablando a ti, que te va a estar arrastrando a hacer la voluntad en tu vida. Sí. Esa es la diferencia. Sí, amén. ¿Con qué podrías concluir tú primero? Bueno, yo concluyo que el centro de ese anhelo por servirle al Señor, el centro es realmente la disposición que tengas y la determinación que Dios te ponga en el corazón de buscarle, de servirle, de conocer más de su palabra, de intimar con Dios, a buscar una experiencia personal con el Señor, una experiencia que cambie tu manera de pensar, que cambie tu manera de sentir, que cambie los paradigmas que puedas tener de tu vida personal, entregárselos en las manos de Dios y que Dios en su mesa del alfarero te transforme y entonces te active al llamado que tú consideras que Él te llamó. Él va a decidir, pero al final lo que se trata es de que esa disposición te va a llevar a un llamado muy por encima de lo que tú puedas pensar. Amén, así es. Entonces, si estás en este momento en cualquiera de estas dos posiciones, aún no te has puesto a servir en la iglesia, dispón tu corazón, es como correcto. lo dice el pastor. Dispón tu corazón porque definitivamente serás transformado en el camino. Y si ya el Señor te tiene en una posición de liderazgo, busquemos parecernos más a Jesús. Ese es nuestro modelo más alto. Así que muchas gracias, pastor, por este momento tan edificante, de verdad, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa, Un Café con el Pastor. Nos vemos en el siguiente. Dios los bendiga.